Muy buenas noches a todos. Nos da mucho gusto recibirlos esta noche a nombre de la Asociación Cultural Domingo Lobato, a nombre del Colegio de Jalisco y la Dirección de Cultura de Zapopan. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos el conversatorio Domingo Lobato y la consolidación de la educación musical en Jalisco. Para iniciar, vamos a escuchar al ensamble vocal femenil de la Escuela de Música Sagrada de Guadalajara, dirigido por la maestra Dolores Moreno. Ellos prepararon dos piezas musicales de una misa escrita por el maestro Domingo Lobato. Perdón, ya pasaron los dos videos, me informan. Entonces, de nuevo, bienvenidas a las personas que se acaban de conectar a la transmisión. Esta noche tenemos el conversatorio Domingo Lobato y la consolidación de la educación musical en Jalisco. Esta actividad se hace en colaboración entre la Asociación Cultural Domingo Lobato, el Colegio de Jalisco y la Dirección de Cultura de Zapopan. Nos acompañarán como ponentes el maestro José Guadalupe Flores, el maestro José Domingo Lobato Camargo y Juan José Doñán. Y para moderar nos estará acompañando Tomás de Híjar Ornelas. Voy a leer solo unas breves líneas sobre la semblanza de Tomás, a quien le dejaré ya la conducción del conversatorio. Tomás de Híjar es presbítero del clero de Guadalajara, licenciado en Derecho, Filosofía y Teología, con un posgrado en Historia de la Iglesia en América. Ha sido profesor investigador en varias instituciones, como el Seminario Cultural, el Colegio de Jalisco, la Escuela de Música Sacra y otras instituciones más. Recibió el Premio Ciudad de Guadalajara y tiene múltiples publicaciones en varios diarios locales y nacionales.
Te dejo la voz, Tomás. Muchas gracias por acompañarnos. Pues qué gusto que podamos, en el marco del centenario del nacimiento de el gran compositor michoacano Domingo Lobato Bañales, que vino al mundo el 4 de agosto de 1920 en la capital de Michoacán, Morelia, y que desde la primera parte de su vida se engarzó en la educación musical formal y pudo con ese bagaje arribar a una edad todavía temprana de su existencia a la capital de Jalisco y desarrollar allí durante 70 años pues una labor de la que las diversas instituciones en las que colaboró y quienes lo tuvieron ante sí como maestro y como amigo y como colaborador, pues dan fe. Y qué mejor que para eso nos acompañen su primogénito, el alumno o discípulo o colaborador o amigo tan entrañable que fue suyo, don José Guadalupe Flores, y un árbitro de la cultura en la capital de Jalisco de la segunda mitad del siglo XIX a nuestros días, Juan José Doñana. Y en esas condiciones, porque de hablar de música se trata y así iniciamos, quiero enfatizar en el marco del aniversario luctuoso número 8 del maestro Lobato, murió un día como hoy, pero del año 2012, y también en el contexto del estreno, dirían algunos presentadores fatuos, y espero no serlo, mundial de la misa guadalupana en estos dos momentos que escuchamos con ciertas interferencias, pero al final con un resultado de botón de una muestra muy rica, el legado musical de Domingo Lobato, que compuso el maestro en 1999 y dedicó a don Ernesto Estrella, al tiempo que él pasó de la dirección de la Escuela de Música Sacra a la parroquia del Santuario de Guadalupe como su rector. Pues, ¿qué les parece entonces si comenzamos nuestra sesión cediéndole el uso de la palabra a José Domingo Lobato Camargo, zapopano relacionado con la música por la vía genética y la educación formal, pues fue miembro desde niño del coro infantil de la Escuela Diocesana de Música Sacra de Guadalajara y primogénito, ya lo he mencionado, del matrimonio formado por Domingo Lobato Bañales y Adela Camargo. Él es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara y a la fecha depositario legal y custodio del archivo de composiciones de su progenitor, el cual se encuentra ahora en fase de catalogación y también de rescate de datos de la vida del maestro, de su iconografía, transcripción de partituras, su registro en derechos de autor y clasificación de un acervo copioso, que cuenta con música para piano, de cámara, orquestal, religiosa como la que escuchamos, ópera, canciones, todo lo cual puede consultarse en el sitio www.domingolobato.com. Bueno, pues entonces comencemos nuestra sesión conversando. Adelante, don Domingo. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar al pendiente de esta comunicación. Domingo Lobato Bañales es básicamente pues, un músico, director, compositor, organista y pedagogo. He preparado en una sola página un resumen de las generalidades de lo que fue la vida de mi padre. La primera parte son datos biográficos que los encontrarán en la página. La segunda es la semblanza, que voy a darles una leída un poco más adelante. La tercera parte son básicamente respuestas de la pregunta, ¿quién fue Domingo Lobato Bañales? Y ahí tenemos varias entrevistas y comentarios
de personalidades del mundo de la música local, entre ellos Gabriela Flores Peredo, Oscar Castro Sandoval, el maestro Francisco Javier Hernández Vázquez, el maestro Víctor Manuel Medeles, la maestra Amelia García de León y la maestra Julieta Marón, quien hace no más de 22 días publicó un artículo muy extenso en el periódico El Semanario aquí en Guadalajara. El número 4 que tengo enlistado aquí habla sobre el programa tentativo que programamos para el centenario del natalicio de enero a diciembre de 2020. Programa que de alguna manera yo no sé si fue pospuesto o lo consideramos para programaciones posteriores. El número 5 es el catálogo cronológico de las obras, en donde encontrará más de 100 obras de todos los diferentes géneros que acaba de mencionar el padre Tomás. Y ya en la liga esa de la página, ahí están todos. Después acabamos de subir un listado de reconocimientos y diplomas y preseas que también ya está en la página. Eso es nuevo. Luego estamos trabajando actualmente sobre el número 7 sobre las fotografías que tenemos a nivel familiar de todas las partes donde estuvo él haciendo alguna cosa relacionada con la música. El número 8, estamos haciendo todavía la relación de las grabaciones disponibles. Asimismo, en este trabajo de investigación y de búsqueda, encontramos el número 9, que es una obra recién encontrada, que es un cuarteto de cuerdas y guitarra. Son 2 movimientos escritos en 1979, que está inédita, que estaba programada para estrenarse este año, pero por las cosas que ustedes saben, en este momento, pues ya no se pudo, ¿no? Una cosa bien importante es que tenemos un renglón que son, el número 10, manuscritos por revisar. Existen al menos 15 libros de los cuales estamos escribiendo cuando menos el índice de lo que dice que es cada una de las partes para que los músicos puedan escoger los temas de su interés y hagan sus análisis, investigaciones, transcripciones, etc. Como una muestra de esta tarea tan titánica, se trata de lo siguiente. Por ejemplo, les voy a leer 5 o 6 libros. Hay un libro de 1943, antes de que él se graduara, que son 180 páginas y ese no se ha tocado para nada. Otro libro que comprende de 1968 a 1982. Bueno, voy a leer también del 68 al 76, del 67 al 82, del 82 al 83, del 82 al 93 y del 80 al 83. Todos estos libros son manuscritos y tienen cada uno de ellos 270 páginas de manuscritos inéditos que están esperando a ver quién los va a revisar y ver qué vamos a sacar en blanco de todo esto. Como Asociación Cultural Domingo Lobato Bañales, hago una vez más la solicitud del apoyo oficial para poder tener más pronto esta información. En principio, básicamente, para todo el público y ojalá que podamos lograrlo que sea gratuito. Bien, esa sería la primera parte de mi participación, que eso es lo que estamos trabajando y poco a poco iremos a ustedes, ya les dije qué es lo que tenemos disponible, lo vamos a ir subiendo. En este momento, lo que quiero mencionar y leer con ustedes a nivel general y de carácter humano de la vida de mi padre, Domingo Lobato Bañales, es lo siguiente. La noche del 11 de julio de 2013, el coro de infantes de la catedral que dirige el maestro Aurelio Martínez Corona, acompañado al órgano por el maestro Héctor Manuel Salcedo Becerra, ofreció un concierto conmemorativo por el 465 aniversario de la creación
de la diócesis de Guadalajara, durante el cual se interpretó la misa con cánticos del maestro Domingo Lobato Bañales, a la que asistieron algunos de sus descendientes y su cónyuge Superstité. Su primogénito dio lectura a la siguiente semblanza de un artista que honró a la iglesia particular tapatía hasta el final de su fecunda existencia. Hablar de Domingo Lobato Bañales es evocar personalmente a la persona que más he admirado en mi vida y con la cual estuve vinculado por espacio de 65 años, 25 como hijo y los restantes 40 como cabeza de mi propia familia, sin mengua de la cercanía y la intimidad con el que de todas las vicisitudes de la existencia. Escribí estas líneas para dar en ellas un contenido del nombre de mi padre, Domingo Lobato Bañales, cuya obra musical está siendo sometida a una revisión exhaustiva basados en sus manuscritos, ediciones impresas, grabaciones, con el propósito de clasificarla y difundirla. Una actividad en la que estamos involucrados los familiares, algunos amigos personales y otros que lo van siendo por el interés común de poner al alcance del público su valioso legado musical. Datos de su vida e informes documentados acerca de su paso temporal que habrán de servir a los investigadores del futuro. De lo mucho que pudiera decirles, elegí centrarme sobre su perfil humano. No tuvo mi padre una presencia física imponente. Su talla se midió de otra forma. En un talento musical y una formación ininterrumpida gracias a la cual alcanzó el más respetable rango al que puede llegar un compositor de música formal en México. Sus orígenes familiares fueron humildes. Sus ascendientes eran oriundos de San Agustín del Pulque, un pueblo en la ribera del lago de Cuitzeo, Michoacán. En su tiempo pude ver unas 10 placas marmóreas dedicadas a personas de apellido Lobato, entre ellos dos ascendientes de mi padre, homónimos suyos. Hasta una vez charlé con un Domingo Lobato que me dio algunos pormenores de la familia. Mi padre apenas si tuvo con estas gentes, pues nació en Morelia el 4 de agosto de 1920, del matrimonio formado por Herculano Lobato y María Concepción Bañales, que ya habían engendrado a Juan, el hermano mayor. Luego vino Domingo, Ana María y Jesús. Este último, una figura pintoresca que fue novillero, pintor y bohemio. Mi abuela dejó en la orfandad a su hijo de apenas 6 años y su atención se hizo cargo una hermana de su madre llamada Libradita Bañales. A la edad de 6 años comenzó su instrucción musical en el coro de infantes del Templo de San Juan Bautista, en el barrio de San Juan de los Mexicanos, así llamado, donde descubrió su aptitud por la música, cualidad que entendió y protegió el señor canónigo don José María Villaseñor, fundador en 1914 de la Escuela Superior de Música Sacra de Morelia, del cual forma parte el Colegio de la Rosa. En 1930, del afamado Coro de Niños de Morelia. Él sería su principal protector y patrocinador desde su plataforma de este último coro, dependiendo del Conservatorio de la Rosa, donde terminó su educación primaria y secundaria e inició su educación en la música formal. Durante los años de la persecución religiosa en México, promovida por el presidente Plutarco Elías Calles, el ejército cerró la escuela, debiendo a mi padre, sus maestros y condiscípulos organizarse de forma clandestina para mantener las clases y los oficios religiosos en domicilios particulares. Me contaba mi padre que en tales andanzas, siendo un chamaco, le tocó en más de una ocasión trasladar oculto en su ropa el Santísimo Sacramento de un lugar a otro, experiencia que lo marcó profundamente en su producción musical, cuya vertiente sacra consta de más de 25 misas, la ópera El Cantar de los Cantores, piezas para órgano, motetes y villancicos. Conoció personalmente a Silvestre Revuelcas, el cual gustaba mucho de visitar Morelia y pasarse temporadas en la ciudad, donde cultivaba la amistad con el maestro Miguel Bernal Jiménez.
quien le llegó a confiar la atención personal del maestro Revueltas, constándole a mi padre la forma de hacer música mexicana, temas, orquestaciones y demás de este genial compositor. En el año de 1943, Domingo Lobato presentó su examen de magisterio en composición al lado de Alfonso Vega Núñez y de Guillermo Pinto, bajo la dirección del maestro Miguel Bernal Jiménez. Los sinodales fueron el maestro José Rolón, el presbítero Marcelino Guisa y los canónigos Juan Buitrón, Juan de Dios Rodríguez y el canónigo José María Villaseñor. Como invitados de honor estuvieron en este acto el señor obispo Miguel Darío Miranda, los canónigos Justino de la Mora y Sebastián Uribe, los presbíteros Juan Gómez, Manuel de Jesús Arechiga Fernández, Jesús Lira, Ricardo Corpus, Tomás Llerenas, el licenciado Cirilo Cornejo Roldán y el maestro Manuel M. Ponce. En 1946 presentó su examen de magisterio en canto gregoriano, obteniendo por unanimidad y con grado de excelencia la nota aprobatoria. Tal suceso determinó que el presbítero Manuel de Jesús Arechiga, deseoso de consolidar en Guadalajara una escuela de música sacra, recibiera de su compañero de estudios en el Pontificio Instituto de la Música Sacra en Roma, Miguel Bernal Jiménez, las más amplias referencias del maestro Lobato, recomendándolo para que se impartiera en Guadalajara las clases de armonía, composición y canto gregoriano. Ante la perspectiva de esta propuesta, cortejando ya a la señorita Adela Camargo, le propuso matrimonio, contrayéndolo el 8 de noviembre de 1946 en el Templo de Nuestra Señora de Lourdes, en Morelia, a las 7 de la mañana. Desayunaron a las 8 y a las 9 salieron de la estación del ferrocarril de Morelia rumbo a Uruapan, iniciando así su larga vida matrimonial. A su arribo a Guadalajara le valió su relación de amistad con el presbítero Daniel Carrillo Hernández, director del Colegio de Infantes de la Catedral Tapatía, que fue su compañero en el Colegio de las Rosas, y recibió una calurosa acogida en su casa de Zapopan y sostenieron entre ellos una relación de colaboración y cercanía que nunca se perdió. Ambos ya fallecidos. Una vez integrado el cuerpo docente de la Escuela de Música Sacra de Guadalajara, se fue incorporando a las restantes academias musicales existentes en esa época, como las de Aurea Corona, Mercedes Berján, Lolita Jiménez y otras. A comienzos del año lectivo de 1948 y 49, el maestro Lobato se insertó en la Escuela de Bellas Artes, dirigida por Arturo Rivas Sáenz, consistente en talleres de danza, pintura, teatro y música, que se impartían en las instalaciones del antiguo Seminario Conciliar, a la sazón, el Museo Regional de Guadalajara, de Jalisco, de donde ocupará algunos domicilios posteriores provisionalmente. Uno cerca del Mercado del Alcalde, otro el Liceo 139, donde con el espaldarazo del licenciado José Guadalupe Zundo Hernández, la actividad musical fue incluida como carrera universitaria en los planes de estudios de la Universidad de Guadalajara, siendo su primer director el estadounidense Abel Eisenberg, quien apenas concluyó el primer curso, retomó y retornó a su patria, confiando en la dirección al maestro Lobato, quien diseñó, estructuró y realizó los programas de estudios para las diferentes carreras que ahí se compartieron durante los siguientes 18 años. Como dato anecdótico, comento que en 1946 arribó a la capital de Jalisco procedente de Sonora una jovencita. Estamos hablando de la maestra Leonor Montijo, quien iba de paso para Guadalajara, pero su destino final era ir a estudiar música, piano, a la Ciudad de México. Deseosa de cursar estudios en esta escuela, se quedó porque mi padre la pasó de ser una alumna, fue la secretaria titular de la dirección, luego maestra y concertista, y pues sosteniendo con mi padre la relación profesional y de amistad entrañable, pues ella mejor que nadie interpretó la música pianística compuesta por mi padre. Al maestro Lobato no le infatuaron los reconocimientos que gradualmente fueron llegando. Luego de una década intensa
En el año 1958 el gobierno de Jalisco le otorgó el Premio Jalisco, que entonces consistía en una fuerte suma de dinero que algo alivió las necesidades de la ya numerosa familia. Pues fuimos 15 hijos. Esta noche, cuando regresaron nuestros padres del acto oficial, en señal de alegría, nos llevaron a toda la prole a cenar a un expendio casero, nada distante de nuestra vivienda, y el día siguiente la vida siguió su curso como siempre. También le tocó participar en la fase de madurez del nacionalismo musical mexicano, en su tiempo impulsado por el maestro Manuel M. Ponce y Carlos Chávez. Siendo el director de la Escuela de Música muchos años, con sede en la tan llorada manzana del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Luego de su demolición que cae al norte del actual Paraninfo Universitario, recibió a figuras de la talla del apenas citado Carlos Chávez, Bernard Flavigny, Eduardo Mata y Blas Galindo, entre los que recuerdo a quienes él invitaba a impartir sus importantes cursos de verano. Una forma puntual de su contribución en el ámbito del nacionalismo fue su nexo con el baile folclórico de la Universidad de Guadalajara, cuyo antecedente fue el baile folclórico en Xochilicuicatl, que era el flor y canto de los versos de Nezahualcóyotl. Danza autóctona acompañada con instrumentos tales como huehuetl, teponaztli y sonajas, así como cantos y bailes en los que participaban los alumnos de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, entre ellos algunos que hoy son personalidades en la materia, como José Guadalupe Flores, Teresa Zambrano y Francisco Orozco. Alentado por este movimiento, se creó el referido ballet folclórico con mi padre al frente, musicalmente hablando, siendo los alumnos de la escuela eran los que interpretaban, actuaban y cantaban un día a la semana diversos programas bajo su conducción, y para los cuales compuso diversos arreglos de música popular mexicana. En el año de 1968, en el marco de las Olimpiadas de México, estando bloqueada la comunicación entre el gobierno federal y los universitarios de la UNAM, el presidente solicitó a la Universidad de Guadalajara la participación del baile folclórico, dándole a mi padre la tarea fulminante e inmediata de hacer un programa para las festividades inaugurales de este magno suceso. Y acompañando el grupo como director del coro, pero también como responsable de la disciplina entre los varones, en tanto que a su esposa y a mi mamá le apoyaban este rubro, pero lo tocante a las muchachas. Comisión esta que desempeñaron cabalmente. Esto le granjeó al maestro Lobato reconocimientos oficiales y un reconocimiento, así como un telegrama y unas preseas que le mandó la Presidencia de la República por su esmerada participación. En ese tiempo yo cursaba personalmente los estudios secundarios y algunos de mis vecinos llegaron a preguntarme que a qué se debía la presencia frecuente de policías y soldados en nuestra casa. Yo a su vez se los comenté a mi padre, quien sonriendo me dijo: no te preocupes, son enviados del gobierno estatal o federal que traen invitaciones para diferentes eventos. Acaba de jugar fútbol, tenía mucha fuerza en sus disparos con la pierna derecha y cada 8 días jugaba al menos un partido de fútbol. Yo me recuerdo que fue principalmente cuando estuvo de maestro en la Escuela de Música Sacra. Toda su vida tuvo como equipo favorito al Morelia, aunque perdiera. Respecto a su legado musical, sus composiciones siguen a la espera de que los gestores de la cultura musical de música formal en México la presenten y divulguen. Mi padre llegó a comentar que mientras más tiempo pasara su obra sería más valorada y apreciada, porque transmitía sensaciones y emociones mediante técnicas avanzadas de composición. Ciertamente, en el desempeño profesional se esmeró por ser un innovador, habiendo evolucionado su lenguaje musical por las técnicas más avanzadas, desde el romanticismo hasta las vanguardias, pasando por el impresionismo, el dodecafonismo y el serialismo. En prueba de lo dicho, comento que en su época productiva, en el campo creador presentó en 1969, a modo de fruto de un viaje a Europa, un trío de alientos para fagot, oboe y clarinete,
que se estrenó en el Instituto Goethe de Guadalajara. Esta obra actualmente está perdida. También dio a conocer la cantata épica México creo en ti, para gran coro y orquesta sinfónica, una de sus obras más importantes, que pudo presentar en Guadalajara, Morelia, Puebla y Guanajuato, con gran éxito. En cambio, la obra de Terminador de Chicacel, que es una obra para cuerdas con más de 15 instrumentos, que terminó en 1980, no puedo escucharlo nunca, pues apenas lo estrenó el Conservatorio de las Rosas en un homenaje póstumo realizado en marzo de 2013. Él era un culto conversador, lector compulsivo, coleccionaba artesanías, era capaz de desarrollar de forma brillante cualquier tema, fuera de filosofía o pintura, literatura o didáctica de la enseñanza. Hasta el último momento de su vida, sintió la satisfacción del deber cumplido y gustó personalmente que de su obra descanse en paz desde el 5 de noviembre de 2012. Es todo. Le perdonamos a don Domingo Lobato Bañales lo extenso de su participación porque, sin duda, en el marco del centenario del nacimiento de su señor padre y del aniversario luctuoso, quien puede hablar como lo hizo él, de manera tan profunda, tan sentida, tan personal, tan completa, de quien hoy nos congrega, un compositor de gran cabotaje para México y de una trascendente labor magisterial en la educación musical en Guadalajara y en Jalisco, y más allá de estas fronteras, pues fue Domingo Lobato Bañales. ¿Y quién mejor para hablar del magisterio del maestro Lobato que quien lo tuvo por mentor y, cómo no, tal vez él ya nos lo dirá, como ejemplo de vida, que el maestro José Guadalupe Flores, uno de los directores de los directores más importantes de América, al frente de las más destacadas de México, de este continente, de Asia, de Europa. Oriundo de Arandas, de una familia extensa de músicos, su educación musical comenzó en la Escuela Superior de Música Sacra y en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. La perfeccionó en la de Saarbrücken, Alemania, y luego al lado del director Ezra Reglin en Londres. Ha estado al frente de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara y de todas las agrupaciones sinfónicas y filarmónicas de México. Se ha presentado como director de coros y orquestas en buena parte del mundo e incursionado en el campo de la ópera. Cuenta con más de 40 grabaciones en las que predomina la música de compositores mexicanos. Así que, maestro José Guadalupe Flores, su impresión, su experiencia al lado de su visión personal en torno a la vida y a la obra de Domingo Lobato Bañales nos son muy importantes. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Y ya después de lo que dijo Domingo, ya no queda nada que decir. Todo lo que yo tenía planeado ya lo dijo, pues ya mejor les digo muchas gracias y buenas noches. Yo hablaré 2, 3 cositas nada más, porque ya no sé qué decir. Me quitó las palabras Domingo. Gracias, Domingo. Bueno, yo entré a la Escuela de Música Sacra el último año que esta estuvo en las calles Santa Mónica y Garibaldi. Al siguiente año estrenamos en Hidalgo, allá en la calle, la escuela preciosísima, que fue donde conocí yo a Domingo Lobato. Yo era muy joven, no tenía ni idea de nada. Ya tocaba el piano, ya conocía las notas, pero ya era el inicio del estudio de la música ya formalmente. Tuve la suerte de estudiar con Domingo allá en la armonía, nada más.
En 1965 me vine a la Universidad de Guadalajara porque yo tenía la tentación de ser un pianista de conciertos y no necesariamente solo cantor de iglesia, que en la universidad, en la Escuela de Música Sacra, pues se dedicaba uno exclusivamente para eso. Y lo hacíamos muy bien, porque además aprendimos muchísimas cosas. Hice también la licenciatura en canto gregoriano y demás. Pero yo tenía el gusanito porque un tío mío, el maestro Tacho Flores, clarinetista de Sinfónica Nacional, vino a Guadalajara, lo invitaron a Guadalajara por ahí en 1958 a hacer un concierto, el concierto de Mozart con la Sinfónica de Guadalajara en aquel entonces. Y eso, por supuesto, pues era mi tío, por Dios, era un evento familiar extraordinario. Y me quedó el gusanito de que yo quería tocar en el Teatro de Goya. Entonces, en la escuela de Sacra no iba a lograrlo nunca. Lo más que logré hacer fue tocar en catedral y cantar aquí y allá. Pero yo quería otra cosa, entonces supe de la Escuela de Música de la Universidad y me vine a la Escuela de la Universidad. Y ahí seguí estudiando con el maestro Lobato solfeo superior, armonía y composición, amén de que también participé en los conjuntos corales que él manejaba justo para el ballet del ballet folclórico de la universidad. Fue muy amigo mío, me quiso mucho porque Leonor Montijo me quería mucho, me decía mi hijo, yo le decía mamá. Entonces me llevaba con muchísima frecuencia a casa del maestro Lobato y ahí conocí a los, yo creí que eran 13 domingos. La última fue una niña, ¿no? La 15, esa la conocí todavía. Y yo fui muy querido en esa casa. Su mamá, que era siempre con una sonrisa en la cara, preciosa mujer, y Domingo para nada precioso, pero muy inteligente y muy atento y muy amable. Lo que me sacaba mucho de Casillas es que cada que lo saludaba jamás hubo un apretón de manos. Tenía unas manos de seda que se hacía que las aguadita y ya nomás las sacaba. Eso no me hacía feliz, porque yo quería pues, el apretón de la amistad. No. Y cuando daba palmadas en la espalda, lo hacía con un dedo siempre así, siempre con el dedito así parado, porque el cigarrito Raleigh de toda la vida no se despegaba de él. Estuve en los conjuntos corales y con él efectivamente hicimos todas esas canciones que dice Domingo, el Inxóchitl y Incuicatli, con el que empezaba todas las semanas el ballet folclórico en el Teatro de Gollado, con el que fuimos también efectivamente a México. Y era tan amable el hombre que nos llevó a conocer la Alameda Central de la Ciudad de México. Y pues ahí caminamos por todos lados y terminamos en el Palacio de Bellas Artes. ¡Qué cosa maravillosa! Habíamos muchos rancheros, otros más que yo, o iguales, pero llegar a Bellas Artes, conocer el palacio, qué maravilloso, y todo porque el hombre quería darnos un poquito más de cultura, no necesariamente musical. Yo tomaba clases de armonía con él y un buen día le preguntaba a mis compañeros de armonía, ¿por qué hiciste esta combinación de armonías? No sé, dijo Flores. Entonces me agarra un día y me dice, hazme un favor, no les vuelvas a hacer la tarea a todos, porque no van a aprender, no les haces ningún bien. Entonces ya no hice más tareas de nada. Tuve que estudiar la composición porque estaba dentro del programa, pero no me salía nada. Y yo le decía, maestro, yo no sé, no puedo hacer composiciones. Tú lee mucho y te va a venir la inspiración. Pues leía hasta el periódico y no llegaba nunca la inspiración. Después de muchos años, he sabido que no es una cuestión de que llegue la inspiración. O eres compositor o no eres, punto, así es. Es como eres pianista, eres director, cantante, etcétera. Pero si no eres compositor, es inútil y es por demás. Tanto estaba yo trabajando en esos tiempos que un día me encuentra en el pasillo y me dice, el examen de composición es pasado mañana. Le digo, maestro, no he podido ir porque trabajo mucho. Hazme una obra de 32 compases y te paso el examen. Ándale, pues me puse a hacer una composición ahí. Solo Dios sabe cómo. Llegué al examen, le gustó, me dio sugerencias para seguir con aquello y por supuesto que no me salía nada, lo hice por compromiso nada más. El maestro me quería muchísimo. En una ocasión subía yo las escaleras porque estábamos ahí en Pedro Moreno, todavía antes de que destrozaran semejante monumento de edificio.
y no podía subir las escaleras bien, y él estaba platicando con la Leonor Montijo. Le dice, oye, ¿qué tiene ese muchacho? Chécalo, llévalo al médico para ver qué le pasa. Y Leonor, que me quería tanto, me llevó efectivamente con un médico, y resultó que yo estaba a principios de una fiebre reumática, y el foco de infección estaba en las amígdalas. Entonces el médico dijo, hay que quitárselas ya, si no le va a hacer mucho más daño. Pues sí, muy bien, pero ¿y cómo? Leonor me dice, yo te voy a llevar al hospital. ¿Y qué hago con mi madre? Como yo hacía conciertos, cantaba misas en diferentes pueblitos y salía con mucha frecuencia, fácil decirle a mi madre, me voy a hacer un triduo. Y me fui, no sé, a Plan de Barrancas, uno de esos pueblos. Mentira, me fui al hospital. Pero la operación no salió como el médico pensaba. Leonor se asustó muchísimo, le llamó a mi mamá, ya le dijo la verdad. Mi madre llegó al hospital, me puso una regañada espantosa, pero bueno, ya todo bien. Ok, ¿qué más hice yo con Maestro Lobato? Canté, por supuesto, todas las canciones del programa del ballet folclórico. Éramos un montón de muchachos que cantábamos muy bien, éramos un coro maravilloso, amén de que éramos muy buenos amigos. Íbamos por ahí de la escuela, abajo en las cuadras, había un lugar que se llamaba el Polo Norte, creo. Era como una nevería, y ahí llevábamos el montón de muchachos a tomar, no sé, un refresco, alguna cosa de estas, y nos daba por cantar, y cantábamos todas las canciones la gente fascinada con nosotros, porque lo hacíamos muy bien. Muy buenos amigos, casi todos, que, que luego nos seguimos viendo muy poquito, después ya nada, nunca nadie. Y había una cosa que dijiste hace 2 años, Domingo, que atrás del Teatro de Gollado hicimos en Xochitl y en Huicatl, y que Pancho Orozco y yo andábamos indígenas. Yo creo que no era Pancho, yo creo que era Antonio Chavira, porque éramos los que hacíamos todo el trabajo en el Teatro de Gollado, con taparrabos y todo el asunto, así, muy agradable. Muy linda música, por cierto, muy interesante. Y la otra cosa que canté de él fue la cantata épica esta de México, creo en ti, en el Teatro de Gollado también. Nos queríamos bien, éramos un grupo maravilloso. Hacíamos zarzuela y ópera en la escuela. Yo cantaba algunas cosas como la zarzuela de, ¿qué se llamaba? No me acuerdo. Cantaba una y tocaba otra, ¿no? En fin, y el maestro Lobato siempre me apoyó, absolutamente siempre. Tanto así que una vez que se fue al viaje a Europa, y te voy a decir cuál es la obra que está mal, todo lo que tienes ahí está mal, porque yo estrené esa obra. Era una obra para trío con oboe, fagot y piano, y a mí me la dio para que la estrenáramos. Fue muy divertido, efectivamente Manuel Mateos, el Diablo, Alfredo López, que era el fagotista de la Sinfónica, los dos, y yo. Nos pusimos a trabajar la obra, complicadísima como todas las piezas de él. Horrenda música, porque además hacía unísonos, y teníamos que tocar las notas todos, porque pues, era unísono, y uno tocara una nota y otra. Pero tenía una cosa muy curiosa en el centro de la pieza. Era chiquita, no sé, 10 minutos. Y había unos solos improvisados, y ponía improvisación. Entonces empezó Alfredo López a improvisar. ¿Qué sabíamos nosotros esos entonces? No conocíamos ni el tipo ni el estilo de la música, menos a improvisar. Entonces Alfredo, me acuerdo que decía, tú, era todo lo que hacía. Le digo, oye, si no es cumbia, tienes que hacer cosas por aquí, por allá. Nada le salía. Lobato vino a nuestro ensayo al general, y cuando oyó eso se moría de la risa también como nosotros. Ya nos dio una idea de más o menos qué hacer, tomar unos pasajes de aquí y de allá, tocarlos para adelante, para atrás, en fin, para hacer algo improvisado. Afortunadamente no le puso nada al piano, si hubiera sido peor conmigo. Pero la obra se llama, y qué pena me da que no la tengan, Recuerdos de un viaje, que la tocamos en la Escuela de Música y en la maravillosa Sala Juárez. Y no, pero tú dices que la tocamos en el Goethe.
Sí, la tomé, bueno, vamos a decir que sí. Otra cosa que no he sabido yo, bueno, que no me acuerdo, que el otro día platicando con Lolita, resultó que yo estrené la opereta esta de zarzuela, digo, ópera de cámara, El Cantar de los Cantares. Bueno, pues lo va a apuntar en mi currículum, porque eso no lo tenía contemplado. ¿Qué más? Cuando regresé de trabajo, de estudiar en Europa, digo para que sepan que estudié en Europa, el maestro fue tan amable conmigo y tan cariñoso, porque yo venía pues, a nada. Cuando regresa uno de un viaje de estos, no tiene un trabajo de nada. Yo había sido pianista de la Sinfónica de Guadalajara por muchísimos años, bueno, 2 años antes, y cuando regresé, me regresaron mi trabajo, me hicieron director asistente, y el maestro Lobato me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una ayudadita, y me dio unas clases de práctica de repertorio, que fue lo que me sostuvo durante todo este tiempo. Y luego ya los perdí. Por ahí en el 85 me invitó el maestro Herrera Lafuente a ser su asistente en Jalapa. Me fui a Jalapa. Después me fui a la Cámara de Bellas Artes y luego ya empecé a dirigir por todos lados. Creo que me fue muy bien con la dirección de orquesta. Yo siento sin presunción que nací para eso, porque se me da más o menos bien. He dirigido en muchísimas partes. He tenido una vida muy afortunada. Pero estaba yo dirigiendo, yo era director de la Sinfónica de Jalapa en el año 1989 y me llaman del gobierno del estado para decirme que me iban a dar el premio Jalisco en Artes. Esa misma noche tuvo con José Arreola y un arquitecto muy connotado, González Gallo, creo que se llamaba González Morfín, algo así. González Gortázar. Es un arquitecto, ¿no? Sí, Los Fernando. tres estuvimos juntos en ese premio Jalisco y a mí me sorprendió muchísimo. Cuando yo vi a Juan José, le decía, ¿sabes qué, Juan José? Yo no sé hablar, no tengo idea de qué decir. No te preocupes, yo de eso me pinto solo, yo hablo hasta por los codos. Tú nomás ve ahí, di muchas gracias, Juan José va a hablar por mí y ya te vienes. Pues sí, ya fui a agradecer al gobernador Guillermo Cosío Vidaurriera, pero cuando vi en la sala al maestro Lobato y a Leonor Montijo, no pude dejar de decir algo, porque estoy seguro, nunca lo supe, que ellos fueron sinodales para darme a mí el premio Jalisco, sin duda alguna, porque me querían mucho. Pues entonces ya me inventé un rollo ahí que me salió del alma, porque para mí era pues, uno de los más importantes premios que yo tenía en esas alturas de mi vida. Y un compromiso también horrible. Y eso también le agradece mucho a Domingo Lobato, porque su cariño era más allá de la escuela, más allá de las clases. Me tenía mucha consideración y aprecio. Lástima, porque luego de ahí me fui, tengo, no sé, por lo menos 30 años que no estoy en Guadalajara, y entonces, pues me apena muchísimo. No tantos, 23, 24 años, que son los que tengo aquí en Querétaro. Pero no supe incluso de la muerte y me dolió muchísimo. No supe de la muerte de mi tío Tacho. ¿Quién se acordaba de que yo era pariente en Guadalajara? Menos que yo era alumno muy querido de mi querido maestro Domingo Lobato. Pero él ha sido tan grande en México que cada vez que yo voy a alguna orquesta, sobre todo a Morelia, ellos sienten un orgullo extraordinario de tener como hijo predilecto a Domingo Lobato. Y cuando yo lo presumo porque fue maestro mío, dicen, entonces usted sí sabe de música. Pues sí, un poquito, lo que me enseñó el maestro Lobato. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decirle? Nada, no puedo decirle nada. Hice algunas obras, creo que estrené yo El Valle de los Árboles Viejos o Caídos o algo así, para guitarra y orquesta, y algunas otras cosas de lo que él escribía. Nada fácil. Qué bueno que me dediqué a la dirección de orquesta, porque yo en el palito no mato a nadie, pero tocando el piano se hace muchísimo daño. O cantando, ¿no, Lolita? Muchas Bien, gracias. pues es lo único que puedo decirles, que fue el bastión más grande de Guadalajara, que nos dio una muy sólida educación musical.
quienes tuvimos la fortuna de trabajar con él, hemos sido buenos músicos. Y para botón, ahí en Guadalajara todavía está un maestro que hace unas obras maravillosas, Manuel Cerda Ortiz, que él sabría perfectamente hablar del estilo de composición del maestro Lobato, cosa que a mí no se me da porque me dediqué a otra cosa. Pues es todo lo que quisiera hablarles. Les quiero agradecer mucho que me hayan invitado a participar en esto. Me siento muy orgulloso y muy agradecido. Domingo, también sé que se murió tu mamá, qué lástima, pero un abrazo enorme, fraterno, y gracias a ustedes. Juan José, me da gusto verte de nuevo. A mí también, maestro. Felicidades. Gracias. Pues ha sido un honor y una satisfacción grandísima que en este contexto nos haya ilustrado uno de los directores más importantes de América, lo reitero, desde el lugar de su residencia, Santiago de Querétaro, el maestro José Guadalupe Flores, con estas impresiones tan íntimas, tan profundas, tan cabales, por parte de un músico a propósito de otro músico. Y bueno, pues tiene ahora el uso de la palabra el maestro Juan José Doñán, jalisciense de Tizapán el Alto, maestro en letras, docente universitario, ensayista, articulista, cronista citadino, tapatíólogo, autor de varios títulos publicados, perito en temas culturales jaliscienses, memorioso, melómano absoluto, ciclista empedernido, catador de todos los tequilas potables y opinión pública temida y temible, que ha sido galardonado con la medalla Ciudad de Guadalajara, para que desde su filtro, desde su ladera, Juan José, nos hable del legado musical de Domingo Lobato Bañales a 100 años de su muerte y a 8 de su deceso. Muchas gracias, buenas noches a todos. Ya se nos hizo la tarde-noche. Bueno, en primer lugar, pues muy honrado de compartir aquí esta conversación con el primogénito del maestro Domingo Lobato, con uno de sus discípulos aventajados que pues nos han ilustrado sobre este trato no solamente con el maestro, sino con el ser humano, como un hombre bueno, creativo, poderoso, festivo, vital y demás. Bueno, podemos decir que el maestro Domingo Lobato fue también un hombre muy afortunado, empezando por su vida longeva y muy productiva. El maestro Domingo Lobato abordó prácticamente todas las modalidades y posibilidades, o por lo menos buena parte de ellas, que ofrece la música. Aunque también pues escuchaba ahí a su hijo decir que le gustaba el fútbol y que le pegaba durísimo a la pelota, entre otras cosas, que era muy amigo, muy paternal, hasta con quienes no eran sus hijos, es decir, que era muy muchachero y cosas por el estilo, y muy trabajador. Bueno, su legado, por lo tanto, está en varios ámbitos. En primer lugar, en la cantidad de discípulos y de muy buenos discípulos que tuvo a lo largo de una vida longeva, es decir, de una vida de más de 70 años, una vida profesional de más de 70 años se dice fácil. Como compositor, como maestro, como intérprete, como dínamo de la vida musical y cultural en general de Guadalajara durante tantísimo tiempo. Bueno, escuchando el relato inicial de su hijo, habría que decir, pues, que con Domingo Lobato tenemos en el aspecto de la composición una suerte de iceberg del que solamente conocemos una parte mínima de estas obras. Y escuchaba esto, que de pronto, tan fácil como que se extravió un trío que estrenó el maestro Guadalupe Flores con bueno, ya sea en la finada Sala de Juárez o también en el finado Instituto Goethe de Guadalajara, es decir, es una ciudad que ya se fue y que pues queda la memoria de que ocurrieron cosas importantes en esta ciudad
cosas notables, que había estrenos, premiers, que ahora pues nos asombrarían. Bueno, así que entonces de este iceberg compositivo, a lo largo de 70 años, cronológicamente el maestro Domingo Lobato pertenece a una generación intermedia entre el nacionalismo musical y la generación de las vanguardias, del cual él fue maestro. Él fue maestro, por ejemplo, de Manuel Enríquez, fue maestro también de Emilio Hernández y cantidad de gente. Es decir, ahí hay algo que nos hace pensar que se necesita una biografía documentada, informada sobre Domingo Lobato, aparte de esta labor titánica que está llevando a cabo su hijo de organizar su obra, es decir, una obra que es ingente, inmensa y que abarca además muchísimos estilos, desde composiciones juveniles más bien de carácter romántico, mirando hacia el siglo XIX, y luego el impresionismo, las primeras vanguardias, hasta las vanguardias radicales como el expresionismo, el serialismo, y luego después hay una suerte como de depuración en Domingo Lobato, que como que se impone de que él no va a ponerse a experimentar y a aburrir a su auditorio. Y se dedica, es decir, se cura del veneno de las vanguardias y se pone a hacer una música personal, reconocible, creada con un magisterio consistente, con sabiduría, profundidad, y pues estamos viendo a ratos ese iceberg que a veces se nos pierde de vista porque pues no se le programa. Es decir, la orquesta, habría que preguntarse cuándo fue la última vez que la orquesta, ahora Filarmónica de Jalisco, programó algo de él o grabó algo de él. Pues esa es una labor y una obligación que tienen nuestras autoridades culturales o culturosas o como se les quiera llamar. Hay ejemplos a la distancia, por poner un caso. El maestro José Guadalupe Flores grabó, entre otras cosas, con la orquesta de Querétaro. Yo ya no sé, maestro, si es Filarmónica de Querétaro o si dejó de ser del Bajío o cosas por el estilo, pero a mí me quemaron, es decir, me copiaron en CD un disco que usted grabó con 2 conciertos de sendos compositores jaliscienses, de su paisano, de usted, del maestro José F. Vázquez, y de Gonzalo Curiel. Magnífico disco, excelente. Y que, pues, digo, lo único tal vez malo es que, como muchas cosas en este país, no tienen la difusión debida, no se les programa en la radio, por ejemplo, en la Radio Cultural de Guadalajara, que tenemos 2 estaciones y demás. Ahí también habría que ver cuánto hace que no se programan cosas del maestro Domingo Lobato. Es decir, ahora nuestras radiodifusoras culturales ahora tocan música New Age y cosas light por el estilo. Así que entonces sí, padre Tomás, maestro José Guadalupe, don Domingo Lobato, sí hay una deuda de Guadalajara con alguien que le dio tanto a esta ciudad, en tantos sentidos. Es decir, ese legado está por verse su dimensión y su alcance. Y bueno, a ver, ¿qué más se puede decir? Bueno, ya lo dijeron, su hijo, su primogénito, y también uno de sus discípulos más aventajados, pues que era una suerte de, como dicen los estadounidenses, de workaholic, de alcohólico del trabajo, es decir, de alguien que no veía el trabajo como un castigo, como algo, diríamos, que hay que padecer, sino como una forma de ser y estar en el mundo y de enseñar y hacer feliz a los demás y hacerse feliz a él mismo. Es decir, alguien que vino a servir y no a ser servido. Pero yo creo que sí tenemos una obligación de servicio con quien dio tanto a esta ciudad. Permiso. Maestro. Sí, maestro Guadalupe. Creo que lo más importante será, y ese es tu compromiso, Domingo, que se editen las obras.
Claro. Es necesario porque muchas de las obras están todavía en manuscritos y los músicos en todo el mundo son muy flojos para tocar la música no editada. Hay muchas cosas y en Guadalajara deberían de hacerse estas grabaciones. Hay muy poquitas cosas. Ahora, yo he oído algunas obras de piano, pero con muchachos que estén en Estados Unidos, ¿no? Sí, así es. Y de la escuela de música, nada, nadie. Es que es muy complicado y para hacer eso se necesita ser buen pianista, definitivamente, también eso es cierto. No es enchilame otra. Leonor de alguna manera podía tocar todas esas cosas, todas las obras con Javier González, con el Arturo Javier, con el Güero. unas obras maravillosas entre ellas, pero si no se tiene el material es muy difícil. Entonces te toca, Domingo, seguirle, no hay de otra. ¿Quién más? En eso estamos. Ojalá y que haya gente que te ayude, porque es necesario que haya gente que esté checando las cuestiones musicales. Yo creo que un ingeniero como tú, difícil no es saber si do mayor va con do sostenido. En fin, pero sí es a veces los distingo. Es una necesidad. Gracias. Fíjate que me encontré con el director de la Orquesta de Cámara de Zapopan y platicando sobre la música, pues fue a revisar la partitura de la obra que van a tocar al ratito con ustedes en el mismo conversatorio. Y él se ofreció a darme una mano. Entonces, posteriormente voy a platicar con él porque sí tiene mucha facilidad para la lectura de cuarteto, que fue lo que vi que se hizo. Entonces, Vladimir. Vamos a platicar. ¿Vladimir es el director? Exactamente, sí. Okay. Vladimir Gómez. Sí, muy bien. Yo oí ese cuarteto con una orquesta de cámara de Guadalajara, creo que se llamaba Higinio Rubalcaba, la orquesta de cámara. Ah, sí. Dirigida por alguien ahí, y me gustó mucho en orquesta, porque ciertamente el cuarteto latinoamericano lo hace este cuarteto en sol mayor. Pero exactamente. Me gusta mucho también, porque tiene mucho más cuerpo, porque es lo que sí tiene es mucho cuerpo en su música, definitivamente. Pues ojalá que lo puedan hacer, porque no es bueno que se pierda en el tiempo. Es de lo único que vale la pena todavía de este siglo. No tenemos a nadie más. ¿Sí? Bien. Manuel Cerda. Manuel Cerda, porque ya también, y él está trabajando, haciendo cosas importantes. Hizo para mí una sinfonía del Bicentenario por los aniversarios, 200 años de algo de Querétaro y de México, en Ñañú. También lo hizo en Ñañú con unos textos muy lindos de un jalisciense también. Hicimos una obra coral y con orquesta para eso del Bicentenario. Ya tengo grabada esa sinfonía, entre otras cosas, un concierto para clarinete también de él. Tengo tres conciertos mexicanos por ahí, uno de clarinete de Manuel, otra cosa de Federico Ibarra y otra cosa de Francisco Núñez para salterio, piano y orquesta. Hay cosas importantes que hemos logrado hacer, pero no hay nada de Lobato todavía. Hay una obra que acaban de transcribir el maestro Lorenzo Sánchez en Estados Unidos, de la transcripción de la sonata para oboe y piano. La transcribió para que fuera de flauta y piano. Se oye raro al principio, pero tiene un sabor diferente por los timbres, ¿no? Así es. Pues qué bueno que sigues a trabajar, ni modo. Gracias, yo ya no vuelvo a intervenir, muy amables. Hombre. Claro, maestro. Es un epílogo muy grato el que le han dado ustedes después de escuchar al maestro Doñán con esa puntualización tan cabal a propósito de lo que él y yo hemos coincidido en llamar una deuda en torno a la producción de este compositor del que sin duda nos quedan muchas sorpresas por descubrir. Y bueno, no nos extrañe si al más genial de los compositores de todos los tiempos lo vino a rescatar Mendelssohn medio siglo después de su muerte
y en circunstancias que hasta son anecdóticas, si es que tienen algún fundamento histórico, como papel de reciclaje de sus partituras originales en una carnicería. Pero bueno, más allá de esto, me gustaría invitar a quienes nos han seguido en el chat de YouTube a interactuar, aprovechando el intersticio musical que, a modo de colofón de este conversatorio, nos ofrecerá precisamente el apenas mencionado maestro Vladimir Gómez, quien tiene a su cargo la dirección de la Orquesta de Cámara de Zapopan, que nos va a ofrecer el primer movimiento del Cuarteto en Sol, obra que compuso el maestro Lobato en 1958. Y permítanme comentarlo también respecto a lo que acabamos de mencionar, que se tuvo que ejecutar sobre las partichelas originales porque la edición que hizo la Universidad de Guadalajara, cuando la cotejó el maestro Vladimir Gómez, está cuajada de, diría el corrector de imprentas, erritas. Y bueno, pues algo muy lamentable, ¿no? Por lo que, pues sí, viene una tarea que tiene que ser muy meticulosa para respetar lo que salió del espíritu creativo del maestro Lobato. Escuchemos, repito, el primer movimiento del Cuarteto en Sol que compuso Domingo Lobato en 1958, y después vendrá la sesión de intercambio en el chat con los que quieran hacer preguntas a quienes participaron en el conversatorio. Y bueno, también de paso aprovecho a quienes se han comunicado por el chat de YouTube desde Durango, Cozumel, Veracruz y la hermana República de Yahualica. Vámonos entonces al primer movimiento del Cuarteto en Sol, por favor.
Esto fue el primer movimiento del cuarteto en sol que compuso el maestro Domingo Lobato Bañales en 1958, interpretado por la Orquesta de Cámara de Zapopan, que dirige el maestro Vladimir Gómez. Y bueno, pues estoy recibiendo en este pequeño espacio que nos sirve para interactuar con quienes nos siguieron, algunos comentarios. Martín Pacheco Ochoa comenta: muy querido, desde luego refiriéndose al maestro Lobato Bañales, por quienes tuvimos la fortuna de ser sus alumnos en la Escuela de Música Sagrada de Guadalajara, institución a la que entregó también sus afanes y saberes. Enhorabuena por este conversatorio. Otra pregunta, bueno, este es un comentario que hace José Manuel Espinosa y está especialmente dedicado a Juan José Doñán. Él pregunta que en atención a qué o a quién la música y la educación formal en México es tan desdeñada. Y en concreto se refiere a por qué los repertorios de las orquestas sinfónicas se manejan de una manera tan personalista en lo que a los compositores mexicanos respecta. Eso es, Juan José. Bueno, yo creo que es más bien una pregunta para el maestro José Guadalupe Flores, dado que él, diríamos, se dedica justamente a eso y sabe, le ha tomado el pulso a lo largo ya de muchas y muy productivas décadas. Bueno, se podría decir aquello del evangelio que usted conoce de sobra, padre, de lo que dice Jesus Christ cuando entra, llega a su tierra, aquello de que nadie es profeta en su tierra, esperaban sus discípulos que lo celebraran y demás. Bueno, creo que en el caso de nuestro país hay una suerte de embudo. A ver, es que hay cada vez menos instituciones también y agrupaciones musicales. Hay que pensar, por ejemplo, el maestro José Guadalupe Flores lo sabe de sobra cuando evocó la escuela de música cuando estaba justamente en ese edificio tan añorado y tan lamentablemente destruido, además por un rector que además era arquitecto, o sea, lo cual es una suerte de locura, de demencia. Pues la Universidad de Guadalajara tenía un cuarteto y un magnífico cuarteto en el que estaban ahí, diríamos, algunos de los mejores instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, entre ellos Arturo Javier González. Arturo Javier González y Leonor Montijo hicieron infinidad de música de cámara. Todavía en tiempos no muy lejanos, en el Exconvento del Carmen había los martes musicales, donde decir música de cámara era ir ahí con instrumentistas locales, nacionales y también del extranjero. Es decir, había una vida musical muy viva. A ver, de tal manera, y se solían programar compositores mexicanos que alternaban con sus pares de otras partes del país y aún del extranjero. Es decir, hay una suerte de desdén. Ahora ha ocurrido un fenómeno muy curioso en México de unas décadas para acá. Creció la burocracia cultural, pero las actividades culturales han sido menos, lo cual es una paradoja. Y lo otro, que la programación de la música mexicana pues es cada vez más a cuentagotas, más escasa, y es algo diríamos, de lo que hay que señalar y decir. Yo creo que ahí quien tiene algo que decir al respecto con conocimiento de causa, con mayor conocimiento de causa, es el maestro José Guadalupe Flores a esta inquietud que usted comenta, padre. Pues adelante, maestro. Qué amable, Juan José. No esperaba menos de ti. Gracias. Es que se nos olvida que somos hijos de la Malinche y seguimos siendo malinchistas. ¿Qué pasa con la música mexicana? Lo que me sucede cada vez que pregunto, no, me dicen, maestro, ¿y cómo la música mexicana? Y les digo, ¿usted la conoce? Pues no me ha tocado. Pues si no la escucha, jamás la va a conocer.
Y eso es una obligación que yo siempre he querido tener en mis programas, porque ¿cuándo vamos a ser reconocidos en nuestros valores de compositores? Nunca, porque si no la tocamos nosotros, y luego la gente dice, bueno, pero es que hay música muy mala. Le digo, espérame tantito, si no se toca no sabremos nunca si es buena o mala. Correcto. Ciertamente hay unos compositores mexicanos que da vergüenza, pero uno tiene que hacerlo porque ese es un deber. Hay unas músicas que luego de repente como que no me gusta que me tomen el pelo, así no es. Pero hay mucha música que vale la pena. Por ejemplo, yo rescaté, y la única grabación que existe de una pieza de José Rolón, Zapotlán, la hice yo con Sinfónica de Guadalajara, con Filarmónica de Jalisco hace muchos años ya. Y está grabada. Está grabada, la hicimos con Manuel Cerda. ¿Sí? Una grabación de lo más extraño del mundo porque fue mi primera grabación en disco. Hicimos, porque el estudio de Manuel es bastante chiquito para una sinfónica, hicimos puras cuerdas, hicimos puras maderas, lo hicimos puras percusiones y puras metales. Sin embargo, logramos engarzar una buena pieza. Hay un muchacho ahí en Guadalajara que tiene mucho, Camuel Cepeda, ¿sí? Que tiene algunos programas ahí con Yolanda Zamora, que la oí hace no muchos días, esa pieza de Zapotlán. La pusieron y no se oye nada mal. Pero si la gente no la vuelve a tocar, es por demás. Por ejemplo, yo hice una sinfonía de Julián Carrillo. Y cuando oyen Julián Carrillo, dicen, va a ser horrible esa cosa, ¿no? Es una quinta sinfonía de Brahms. De hecho, se estrenó en Alemania, pero le tenemos miedo a la música mexicana. Le tenemos miedo a todo. Ahora, yo he aceptado tocar música hasta de salterio y de grupos tlenguicani, de jarochos, y con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, tengo 3 discos con ellos, y los exquisitos de Querétaro, cuando vinieron aquí por primera vez los Vargas, me decían, ¿cómo te atreves a poner una sinfónica con un mariachi? Y yo digo, pues sí, pero por ejemplo, el bandoneón de Argentina, pues también lo utilizaron para hacer música clásica. ¿Y qué pasa con Bartók? ¿Y qué pasa con Dvorak? ¿Y qué pasa con Stravinsky? Todos hicieron música popular en sus obras. Pero como somos malinchistas, insisto, no nos gusta esto. Yo hice un concierto con mariachi en el Lincoln Center de Nueva York, con la orquesta, la American Symphony Orchestra, y las caras de los músicos. Esto me sucedió en Croacia, esto me sucedió en Nueva York, esto me sucedió en Argentina. La gente dice, ¡ay, mariachi! Cuando pusimos la música del mariachi, esos muchachitos muy bonitos, güeritos, muy buenos para tocarle, sudaron tinta en el primer ensayo. Jovencitos, a estudiar, porque esto no es así. Y si a esto le pones encima que el estilo no es, estamos mal. Y nadie puede decir que la música mexicana no sirve. Lo que pasa es que a nadie le interesa. Y si no nos interesa a nosotros los mexicanos, menos a nadie que viene de fuera. Entonces, nosotros tenemos esa obligación. Y estoy hablando nosotros todos. Cantantes, músicos, instrumentistas, directores, orquestas, todo. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Por ejemplo, de Moncayo, nomás conocemos el guapango y tiene una cantidad enorme de cosas maravillosas que nadie conocemos, porque si es Moncayo es el guapango y no, pues se llama, lo sé. Pero habríamos que ver al guapango de Moncayo tocado en la Filarmonía de Berlín, los alemanes con lo helados que son, parados de pestañas después del guapango. Pero esa es la única cosa que no es una obligación de nosotros. Y luego llegamos con lo que dice Juan José. Nuestras autoridades, que ahora ya son muchas secretarías de Incultura, no tienen ni idea de qué estamos hablando. Como no entienden de esto, entonces, ay, no, eso está muy feo. No, ¿por qué no ponen mejor la quinta de Beethoven? Y a mí me tocó aquí en Querétaro, hace 20 años que yo llegué aquí, decía, oye, la quinta de Beethoven. Todo el mundo quería la quinta de Beethoven cada 8 días, porque esas sí se las saben. Entonces les propuse una vez hacerla en el Estadio Corregidora.
Y ahí vienen 23,000 personas, les toco la quinta de Beethoven una sola vez y ya los di para todos. Y me dejan el año para hacer otro tipo de cosas. Pero es una cuestión personal, ¿no? Como ahora todos tenemos ojo azul y tenemos piel blanquita, ¿no? Pues no nos atrevemos a hacer cosas de indios, mexicanos, bácala. Eso es toda la respuesta, no puedo hacer otra cosa. Sin embargo, hay cosas tan hermosas aún de compositores todavía vivos. Yo he hecho estrenos de muchísima gente, de mucha música mexicana, y me da mucho gusto y mucho orgullo porque la puedo comparar con lo que sea. Porque tenemos compositores muy buenos. Y ya no me hagan hablar, porque luego me enojo. Muchas gracias, maestro. Muy valiosa su aportación. Raimundo Vázquez Orozco, director de la Banda de Seguridad Pública de Zapopan, le pregunta a don Domingo Lobato Camargo que si hay adaptaciones de algunos temas de su señor padre para banda sinfónica. Por otro lado, el maestro Camuel Cepeda comenta a propósito de lo que acaba de mencionar el maestro Flores, que la grabación del programa dedicado a José Rolón la ha puesto él disponible para quien guste. Ya se puede escuchar en YouTube, Zapotlán. Ingeniero Lobato Camargo, a la pregunta de don Raimundo Vázquez Orozco, ¿hay adaptaciones de algunos temas de su señor padre para banda sinfónica? En este momento no tengo ninguno para banda sinfónica registrado, pero no dudo que sí debe de haber. Todavía tengo de música, de libros originales que no están transcritos, fácilmente 50 libros y algo debe de haber, pero no he tenido tiempo de hacerlo todo. Si hay algo, pues luego lo comentaré en su momento. Y lo que está en el directorio de toda la lista de las obras, pues están las fotografías de las obras y la primera página, y lo demás lo tengo yo guardado pues para que se den una idea de lo que es cada una de las obras. A usted mismo, ingeniero, Margarita Berumen le hace esta pregunta, que ¿cómo podría ella tener acceso a las partituras de composiciones de su señor padre? Usted ya ha mencionado y se ha estado publicando la liga del sitio web www.domingolobato.com, pero ¿hay alguna otra forma de tener editada la música que compuso su señor padre? Tenemos dos correos. Uno es info@domingolobato.com y la otra es j.domingo@domingolobato.com. Son dos mails para atender las solicitudes de las personas que quieran. Las voy a subir a la página para que estén disponibles también. ¿Sí? Porque en la página nada más está la dirección de www.domingolobato.com. Perfecto, muchas gracias, don Domingo. Bueno, a ese respecto, también yo quisiera aclarar de esto ya de parte del equipo de don José Luis Coronado, que deficiencias en la señal de este conversatorio en vivo nos impidieron escuchar a toda plenitud las buenas grabaciones que se hicieron de las dos participaciones musicales del coro de la maestra Dolores Moreno y de la orquesta de Filarmónica de Zapopan, porque, bueno, pues esto así pasa en estos sistemas, pero me dice don José Luis Coronado o su equipo que a partir de mañana quienes escuchen de nueva cuenta este programa que va a quedar grabado en la nube, van a tener la oportunidad de tener
las grabaciones originales ya editadas y depuradas, ya sin problemas de audición. Por otro lado, eso lo agrego de mi cosecha, don Domingo. Creo que en YouTube existe un repertorio no corto de obras de su padre, incluso para piano, que tal vez después de la maestra Leonor Montijo, pocos se han atrevido a interpretar. Entonces, si no hay más, le pido a don José Luis Coronado que concluya este conversatorio. Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, como menciona Tomás, quien guste, a partir de mañana se publicarán los videos, tanto del ensamble vocal femenino de la Escuela de Música Sagrada de Guadalajara, como en la Orquesta de Cámara de Zapopan. Pueden buscar estos videos en Facebook, en Cultura Zapopan y en la página de la Asociación Cultural Domingo Lobato. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados de esta noche, a Domingo Lobato, al maestro José Guadalupe Flores, a Juan José Doñán, por supuesto también esta maravillosa conducción de Tomás de Híjar, y agradecemos a los grupos musicales, al ensamble vocal femenino de la Escuela de Música Sagrada de Guadalajara, a la Orquesta de Cámara de Zapopan y a los equipos técnicos que nos estuvieron ayudando para hacer posible esta transmisión. A nombre del Colegio de Jalisco, de la Asociación Cultural Domingo Lobato y de la Dirección de Cultura de Zapopan, agradecemos a todos su participación. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Felicidades. Felicidades, maestro. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Con José Guadalupe, honor y qué gusto haber coincidido con usted. Muchísimas gracias, qué amable. Juan Al José, qué contrario. gusto verte. Muchas gracias. Hasta Maestra luego. Lolita, felicidades por todo su entusiasmo para esta producción. Ya sabe que cuenta conmigo. Soy como el frijol de conazupomala, pero picada. No, maestra, pero ¿cuál cuenta conmigo? Digo, este es un trabajo que tenemos todos porque es un deber un deber moral hacia quien hizo tanto por la educación formal en Guadalajara. Yo quiero escuchar las canciones esas de Blanca Flor, de quién sabe quién, de Lupita, de Lolita. ¿Están grabadas? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues qué bueno. ¿Y dónde las encuentro? La maestra se las va a mandar. Uy, qué barbaridad. Hay que hacer por YouTube. Así es, así es. Les voy a decir una cosa. Tengo 10 discos grabados, muchas canciones grabadas, incluso hasta virreinales, pero no sé hacer videos. O sea, nada más tengo la música ahí grabada. No sé cómo se hace. Ya somos dos. Pues hay tantos técnicos que hay ahora, maestra, pues nada más porque se hará del rogar. Pues, no, ojalá, si alguien tiene la caridad de darme una mano y decirme cómo hacerle. Dígale a Eduardo Escoto Robledo y él lo va a hacer. Pues, ya estuvo. Bueno, maestro, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Lolita. Muchas gracias, Juan José. Hasta luego, don Domingo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.